Hola, ¿qué tal amigos del podcast del Seminario de Guadalajara, Escápate? Un gusto estar aquí ante los micrófonos, ante las cámaras. Y bueno, mi nombre es Carlos Castolo, ya he estado en algunos podcasts, ya como invitado, dirigiendo. Bueno, un saludo para todos. Y quisiera presentarles pues también aquí a dos grandes amigos, dos grandes hermanos, seminaristas también. Y también colegas. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso, pero quisiera presentarlos. Acá de mi lado está Fernando. ¿Cómo estás? Bienvenido de vuelta, Castolo. Fernando Espite, ya un viejo conocido. Muchas gracias por invitarme y la verdad me da mucho gusto estar en este episodio pues que vamos a compartir. Muy bien, y de mi otro lado también está Daniel, que a lo mejor él es como más nuevo en el podcast, pero pues no tan nuevo, ¿verdad? Sí, no, ya tengo mis episodios grabados aquí con ustedes también. Cierto. Y pues muy contento, ¿no? De estar aquí con ustedes y tratar estos temas. Miembro fundador, ¿eh? O sea, estuvo en los primeros también. Sí, desde los primeros. Hay que buscar la ahí temporada estuvimos. 1 ahí para ubicar a Daniel Ahí Quiroga. me ubican, sí. Muy bien. Pues Así un es. saludo a todos los de la audiencia y un gusto, un placer estar aquí con ustedes, grandes amigos. Igualmente. Gracias. Muy bien. Pues quisiéramos antes de comenzar invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, seminario.guadalajara. También síganos en Facebook, en YouTube. En YouTube se va a subir también este episodio en video, Seminario Diocesano de Guadalajara. Pues bien, vayamos a entrar en materia. Pues bueno, a lo mejor este podcast, el tema de hoy, yo lo pudiera llamar una plática entre viejos amigos, ¿verdad? Porque les digo, Así somos es. viejos amigos. Pero vamos a ir un poco más profundo en el tema. Pues miren, nosotros somos seminaristas, eso es evidente, ¿verdad? A lo mejor ahorita no traemos la sotana, los que nos están viendo, pero somos seminaristas y aquí tenemos una formación integral y dentro de la integral está lo intelectual. Estudiamos filosofía, estudiamos teología, ¿no? Y bueno, aquí uno pensaría que cuando te vas a meter al estudio de la razón, incluso al estudio de la ciencia, bueno, para decirlo, pues aquí nosotros, pues también, además de ser seminaristas, nos tocó estudiar una ingeniería por acá, los tres acá, Ingeniería industrial. Industrial, Ingeniería Quirós industrial. y ingeniero en mecatrónica. Soy mecatrónico. Así es. Y pues acá yo estudié construyendo, ¿verdad? En ingeniería civil. Entonces, bueno, pues estamos aquí hombres, también además de filósofos, de teólogos, hombres de ciencia, ¿no? Ujú. Y bueno, uno pensaría que cuando se está metiendo en las cuestiones de la razón, de la ciencia, pues habría que hacer un poquito a un lado la fe, hacer un poquito a un lado los contenidos que nos revela Jesús en el Evangelio, en la liturgia, ¿no? Y la verdad es que es un prejuicio que en su momento yo también tuve. Voy a poner en crisis mi fe. Sin embargo, me he llevado la grata sorpresa de que el mismo estudio de la filosofía, de la ciencia, junto con las oraciones, con la meditación de la palabra de Dios, con la experiencia en los sacramentos, en la misa diario, pues me estimula mi intelecto, me estimula a ir más allá, me estimula y también me ayuda a comprender las cosas de una manera diferente, pero no deja de ser verdadera, ¿no? De alguna manera yo puedo decir, y ese es el nombre del episodio, que mi fe me enseñó a pensar. Y quisiera que ustedes ahora compartieran, ahora que hemos introducido, de qué manera su fe, queridos amigos, Dani, Fernando, el que guste empezar, de qué manera tu fe te ha enseñado a pensar. Pues es un tema que me apasiona mucho, mi buen Cas. Me apasiona mucho porque de hecho es como yo considero que Dios, o sea, gran parte del llamado que tengo y que Dios se ha hecho manifiesto en mi vida ha sido a través de esta parte, ¿no? De la ciencia. Yo recuerdo que desde muy pequeño pues tenía estas inquietudes, estas curiosidades. Cuando llegué a la adolescencia, les comentaba un poquito antes del episodio, pues yo creo que es una etapa muy normal donde, si no todos, muchos se cuestionan cosas, ¿no? Del status quo, ¿no? De las reglas, ¿no? Tu mamá te dice, pues vamos a ir a misa el domingo y ya empiezas a decir, oye, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ir a misa? No. O ¿por qué dicen que Dios es 1 y 3? O sea, eso no tiene lógica. Y uno empieza a cuestionar, es como que Dios se hizo hombre, o sea, eso, o que Dios está en el pan y en el vino. Todas esas cosas que son contenidos de fe comienzan a hacer que te cuestiones, ¿no? Y yo comentaba que yo tuve la gran fortuna, la gracia de Dios,
de encontrarme con un muy buen amigo, Luis Tornero, que es 2 años mayor que yo, que él ya estudiaba filosofía. Entonces, cuando yo llegaba con estas inquietudes, pues él de alguna manera con su estudio de preparatoria iba contestando lo que podía o nos poníamos a pensar juntos, ¿no? Pero lo interesante aquí es cómo la fe comienza a hacerme pensar, ¿no? Entonces, fue un camino en el que incluso yo, pues, por así decirlo, puse una actitud como rebelde, ¿no? Por así decirlo, ante las cuestiones de fe. Y es algo que dices muy cierto. De alguna manera, aunque haya sido de una manera, por así decirlo, antagónica, este estímulo que los misterios de la fe provocaban en mi interior, pues me llevaban a la búsqueda. Yo lo que sí reconozco, y yo le doy muchas gracias a Dios, es que a mí esta curiosidad, vamos a decirlo así, o esta inquietud que me generaba, sí me movía. O sea, a mí sí me movía a investigar, a leer, a cotejar, a cuestionar. Y es lo que yo le digo a veces a muchos jóvenes, ¿no? En el apostolado y eso. O sea, bueno, si les genera inquietud, busquen la verdad. Yo les digo, no tengan miedo de preguntar, de cuestionar. Eso está bien, es parte de la actitud humana. El problema es nada más cuestionar y quedarte así, sin hacer nada, ¿no? Entonces, como inicio, yo creo que así, introducción así muy rápida, yo creo que diría que así es como yo comencé. Ahorita me gustaría compartir un poco más de cómo fue dándose un poquito esto ya a nivel más profundo, ¿no? Porque ciertamente la ciencia que yo estudié, la ingeniería mecatrónica en particular, pues tiene una profunda raíz de ciencias exactas, matemáticas, aplicadas, ¿no? Muy práctica, ¿no? Como parecería como muy opuesto a las ciencias humanas, ¿no? A las realidades más humanas, pero ahorita no, y esta experiencia que tú platicas creo que es la de muchos, ¿no? Exacto. Si no la de todos, en donde en algún momento pues tu fe la empezaste a poner en duda, en tela de juicio. Sí. Y hay quien pregunta, así como tú, por la gracia de Dios, qué bueno que lo identificas, ¿no? Porque a fin de cuentas hasta esta misma inquietud inicial ya es un llamado de Dios, ya es Dios que está tocando ahí en tu puerta, ¿no? Y eso ya después viendo los contenidos de la fe, te das cuenta, ¿no? Que ahí estuvo presente. Pero no, tu experiencia conecta muy bien para iniciar y empezar a tomar vuelo en este episodio. Dani, ¿qué nos quisieras aportar, hermano Quirós? Pues mi experiencia es un poquito diferente a la de Fer. Diferente, pero eso no significa que luego no me haya invitado a profundizar más, tanto en los conocimientos de la razón y luego los de la fe, o incluso al revés, fe y razón. Pero es diferente porque yo desde siempre, o desde que tengo como el uso de la razón, como que vi como muy armónicamente que todo esto que nos rodea, digámoslo así, pues la creación, la naturaleza, tenía que venir de algún lado, o mejor dicho, de alguien. Y claro, por la fe que nos han transmitido en casa, pues siempre lo vi como muy naturalmente que venía de Dios. Pero en esta relación, pues con toda la creación, con todo este conocimiento natural que vamos adquiriendo de las cosas, como que, fíjate, eso que ya vemos después aquí en el estudio del seminario, que nos empiezan a hablar de las 5 vías de Santo Tomás, que el argumento de San Anselmo y todas las cuestiones para alcanzar a comprender con la razón la existencia de Dios, pues como que muy naturalmente ya veía todo eso al observar la creación, como que no me generaba como mucha duda. E insisto, eso no quiere decir que luego no me generara también la inquietud de profundizar más. De ir más allá. Exacto, tanto en un campo como en el otro. Y de hecho, bueno, leyendo unas hojitas que tenía por acá, el Concilio Vaticano I ya hablaba de que el hombre, por la sola fuerza de su razón, con esta le es posible alcanzar un conocimiento de Dios. ¿Cuál? Que Dios existe. Que Dios existe. Entonces, como muy naturalmente yo veía eso. Y ya, bueno, ahora sí, para terminar ahorita esta aportación y rematarla con algo que ya empezamos a ver acá en el seminario, aunque bueno, yo lo aprendí ya más como en esa profundización de la cual les hablaba, es que nosotros, pues como personas humanas, como hombres, tenemos sí este gran, pues, don, esta gran herramienta de la razón, del conocer, del intelecto, pero que no está desvinculada ni la fe ni el conocimiento natural o de la razón, porque al fin y al cabo es la misma persona o somos nosotros mismos los que conocemos una cosa y la otra. En ese sentido podemos decir, y a lo mejor esto pues ya da pie para luego que abordemos algo más, tanto la fe como la razón tienen esa similitud, que son para el hombre, y el mismo hombre es el que las conoce.
Es decir, es un conocimiento análogo. Es algo como igual, pero diferente. Y bueno, ya después vamos a seguir profundizando en eso. Diferente. Tanto la razón como la fe. Sí, ¿no? de sí, claro. Sí, Analogía. la analogía. Sí, fíjense que este binomio fe-razón, pues es algo que ha defendido la Iglesia Católica, pues desde sus inicios, ¿no? Desde sus inicios que empezaban a los primeros, así se le llaman los padres de la Iglesia, empezaron a pensar la fe, a pensar los contenidos de la fe para transmitirlos, pero pues también para afianzarlos, ¿no? Y en ese sentido, al inicio de este milenio, el Papa Benedicto XVI, bueno, junto con Juan Pablo II, pues sacaron un documento, ¿no? Que se llama Fe y Razón, en donde se habla que el conocimiento, para que sea verdadero, para que sea auténtico y completo, ha de estar guiado por dos alas, ¿no? El ala de la razón, claro, pero también el ala de la fe, ¿no? Y una sin la otra, pues simplemente, pues ¿qué le pasa a un pájaro al que le quitas un ala, ¿no? O que se lastima un ala, no vuela, no volamos, ¿verdad? Es que creo que ahí, está un problema viejo. Sí. El problema viejo, hablo del siglo XVIII, más o menos, XVII, el modernismo hacia acá, Claro. donde hay un prejuicio, vamos a decirlo así, o una idea de que la ciencia y la fe son términos que se contraponen. Es decir, que la ciencia es un método al cual yo puedo llegar a una verdad, que eso es muy discutible también, porque bueno, ahorita incluso hay debates en la filosofía de la naturaleza y incluso en la ciencia misma, si, bueno, se llega a una verdad que es la verdad, ¿no? Todas esas cuestiones. Pero mi punto es, fe y razón nos revelan la condición humana. ¿Qué quiere decir esto? El ser humano claro. tiene una capacidad natural para conocer, pero también el ser humano es limitado. Entonces, es lógico que haya misterios, problemas, por así decirlo, que haya fenómenos en el universo que no podamos comprender y que no podamos conocer. Entonces, la fe es donde ahí entra, ¿no? O sea, no es un conocimiento irracional. O sea, se opone eso, ¿no? Se oponen siempre el término. Ciencia es racional, fe irracional. No. Es que ni siquiera los cristianos pensamos eso. La fe no es un acto irracional de creer en algo que no tiene sentido. Todo lo contrario. La fe es un don donde Dios nos revela lo necesario para nuestra salvación, pero ese contenido revelado, al cual no podemos acceder por nuestra limitación, es razonable. Claro. Y lo podemos profundizar. Entonces no son términos contrapuestos, no es como racional contra irracional. Creo que ahí comienza el malentendido. No sé cómo lo veas tú, Cas, pero yo creo que por ahí comienza. Sí, pues ya es una, de alguna manera, como una tentación, ¿no? Decir, bueno, la ciencia lo explica todo. Llega un momento en donde la religión estuvo bien, ¿no? Los contenidos de la fe nos ayudaron a explicar al hombre, al mundo, a Dios, pero empezamos a pensar nosotros por nuestra propia cuenta. Entonces ya explicamos el mundo, ya explicamos el hombre e incluso explicamos a Dios a través de la ciencia, ¿no? Pues hay que decir que esto es una tentación que le surge al hombre, ¿no? Ahí podemos hablar de los excesos de la razón, ¿no? Entonces, por ahí hacías un comentario, Fer, antes de empezar a esto, cómo la ciencia, para que de veras sea científica, tiene que tomar todo lo que se le presenta, ¿no? Todos los elementos a considerar, y uno de esos elementos es también la fe, ¿no? ¿O qué dices, mi querido hermano ahorita, Dani? Con lo que están comentando, se me vinieron dos puntos que quiero aquí comentar. Abordando esto, hace rato yo les decía, ¿no? Que tanto el hombre de fe como el hombre que conoce, pues es el mismo, el que está obteniendo la fe por don. Pues también la verdad, el conocimiento racional es un don, pero vamos poniéndolo así como en distintos niveles. ¿A qué me refiero? A lo mejor voy a poner una imagen así como muy plástica para que se entienda. Tanto la fe como el conocimiento racional es como situarlo en una misma línea, digamos en una línea ascendente, donde digamos que esta primera línea ascendente, o la de abajo hacia arriba o hasta la mitad, ponemos el conocimiento natural o el conocimiento de la razón que el hombre puede alcanzar. Y lo vamos a llamar así, un conocimiento natural. De la mitad hacia arriba de esta línea ascendente, que está representando al hombre, a nosotros, vamos a alcanzar las verdades sobrenaturales, el conocimiento de fe. Pero es una misma línea donde hay armonía y donde hay continuidad, pero también hay una distinción. Hace rato yo les hablaba de la analogía. Parte igual, este conocimiento que es la verdad, que habla el hombre, pero ¿cuál es la distinción? Cada una tiene su campo. El conocimiento racional,
digámoslo así, un poquito más abajo, y en un siguiente nivel, el conocimiento de la fe. Porque tú decías, Carlos, hace rato, sí es cierto, la ciencia, pues sí nos aporta mucho, mucho conocimiento. Y a veces caemos en el prejuicio de decir, uy, la ciencia, con gran nivel y con gran exactitud. Pero no es cierto. Fer nos estaba diciendo hace rato que a veces ni siquiera los mismos científicos se ponen de acuerdo para llegar a una verdad en un campo determinado. Todavía se tiene ese problema. Y ciertamente, para entender quién es Dios, quién es nuestro origen, quién es el misterio del hombre, es decir, quiénes somos nosotros mismos, no nos basta un conocimiento científico. Necesitamos que ir a un conocimiento más alto para encontrar la verdadera y auténtica, por ejemplo, dignidad del ser humano. Porque si nos quedamos nada más con un conocimiento científico, sería muy pobre. Y bueno, ya un segundo punto de esto es, en el conocimiento científico, o más bien en la época histórica que hablaba Fer del modernismo, siglo XVII, siglo XVIII, se cayó en este prejuicio. Pretender que con mi razón humana yo alcanzo todo el campo del conocimiento. Y lo que no sea por ahí o que no entre por ahí, entonces está fuera o no existe o no está en la realidad. Ese fue el gran prejuicio. Y luego se cayó en el, ¿cómo se le llama? ¿El cientificismo? Cientificismo. Positivismo. Positivismo. Entonces, por la ciencia experimental y lo que no se logra explicar por la ciencia experimental o por la ciencia, entonces no existe, está fuera de la realidad. Pero fíjate cómo ese prejuicio en realidad, lejos de ser como muy racional, o pues sí, racionalismo, cayó en eso, ¿no? Que en realidad es irracional. ¿Por qué? Porque el intelecto humano, el intelecto humano no es unívoco, es plurívoco, lo cual quiere decir que nuestro intelecto funciona de múltiples maneras para adquirir la verdad o el conocimiento. Por ejemplo, un poeta para adquirir la verdad que está plasmando en el cosmos o del tema que esté tratando, lo hace por medio del arte, de la poesía. Y ahí se capta una gran verdad, que es diferente a la verdad como la capta el matemático o el historiador. Son diferentes modos de ubicar o enfocar el intelecto humano para ubicar verdades. Entonces, cuando el racionalista dice, solo por aquí, pues le dio en la torre a nuestro intelecto y lo empobreció bien mucho. Y todavía más para un conocimiento más alto, el de la fe. De hecho, con este ejemplo que acabas de dar, Quiros, me acordé, uno que es quizá muy común y simple, pero ilustra mucho, es el del camión. No sé si se acuerdan, el camión con pasajeros. No sé si a ustedes bueno, a ver, les explico. Platícanoslo. Este camión, si tú analizas al camión con la ciencia, todas las ciencias empíricas, vamos a llamarlas así. Sí. ¿Qué te va a decir las ciencias empíricas del camión? Su peso, su motor, cuántos caballos de fuerza tiene, la electricidad que consume, la potencia. Te va a decir si es de gasolina o diésel. Te va a decir si las personas que están ahí son de tal o cual genes. Te va a dar todos esos datos. Pero no te va a decir a dónde va. Exactamente. ¿A dónde va el camión? No te dice todo. La ciencia no te va a decir y a veces no te dice lo más importante, ¿no? Exactamente. Lo más esencial. Entonces, ahora no estamos delimitando. No, la ciencia es algo que nos ayuda muchísimo y lo necesitamos. Se complementa, ¿no? Quisiera tomar tu imagen, quiero así muy rápido. Justo esta que dijiste se me hizo muy buena, esta de lo ascendente y descendente. Porque a mí me pasó, sí, ¿no? Sí. Esta parte, yo en la universidad, como les decía, yo tuve la fortuna de estudiar en una universidad católica, pues nos daban, a la par de llevar la ingeniería, nos daban filosofía y teología, ¿no? Yo ni sabía cuando entré a la universidad, la verdad que no, digo, pues, no me fijé en esas cosas, estaba chavo, se me hacía fácil, ¿no? Sí. Entonces, y yo veía, yo a través de la razón, veía cómo los contenidos de la fe no eran como yo traía este prejuicio, ¿no? De la ciencia contra la fe. Y entonces yo veía que se armonizaban de alguna manera. Entonces, para mí la ciencia me ayudó a ir descubriendo mi fe, ¿no? En esa etapa de mi vida. Y les comentaba, ese es como el camino ascendente, ¿no? A pesar de que sí son modos de conocer la verdad, el cosmos, Dios, la realidad, distintos, están en la misma línea, como decía Quiros, ¿no? Entonces, ver eso era algo muy interesante. Y ahora, yo les comentaba por ahí que aquí en el seminario me pasó al revés, ¿no? Pues ya estoy terminando la etapa filosófica, ya prácticamente queda un mes. Entonces, a la hora de ir viendo la historia del pensamiento humano, filosóficamente hablando, ¿no? Las ciencias humanas, ya tuve mi visión de las ciencias exactas, las sigo estudiando, déjenme les digo, ustedes saben. Sí, claro. Porque me gustan mucho. Pero ahora, tanto los contenidos de la fe cristiana propiamente, contenidos de fe como el dogma trinitario,
como la concepción de Dios, etcétera, me iluminaron para poder escribir mi tesina sobre un hecho científico, particularmente sobre la física cuántica. Y es muy interesante esto que vas descubriendo de la física cuántica. A lo mejor va a estar como un poquito extraño para los oyentes, e incluso para nosotros, pero a ver, explícanos un poquito eso. Pues así muy rápido, hay algunas cuestiones en el, por ejemplo, el dogma trinitario. 3 personas, un solo Dios. ¿Cómo se puede entender eso? Bueno, sin pretender aquí dar un tratado de eso porque no me corresponde. Sí, ni pero sí denota la primacía de la relación, es decir, lo que expresa Padre, Hijo, Espíritu Santo son relaciones, ¿no? Las relaciones son tan perfectas y tan puras que la unidad forman la unidad de un solo Dios. Esa idea de la relación, por decir una, me dio luz junto con la metafísica que vemos en la filosofía también, la analogía justamente, que es una relación de proporcionalidad, me dio luz para interpretar o para tratar de proponer un marco metafísico de interpretación para 2 fenómenos cuánticos, en particular el colapso de la función de onda y la evolución temporal de la ecuación de Schrödinger. Entonces, cómo este camino primero fue ascendente, la ciencia me lleva a la fe, y cómo ahora la fe me lleva a la ciencia, ¿no? Y para mí ha sido, la verdad, una experiencia que yo le doy gracias a Dios porque ha sido enriquecedora a más no poder, ¿no? Ver esta integralidad. Como lo veíamos. Sí, es ese camino famosísimo que también expresa Benedicto XVI y Juan Pablo II en este libro de Fe y Razón. Este doble camino, ¿no? El entiendo para creer, ¿no? Llega un momento en el que hay que dar ese salto, ¿no? Y también creo para entender, ¿no? Ese es un doble camino que tú nos has comentado y desde tu experiencia pues lo has vivido, ¿no? Y es el camino que va viviendo la iglesia y que vamos viviendo cada uno de nosotros, ¿no? Por ahí una frase icónica de una filósofa, ya santa también, de Edith Stein. Ella decía que cualquier búsqueda de la verdad, en el fondo es búsqueda de Dios. Es búsqueda de Dios. Y es Dios que está llamando, ¿no? Que ahora por los contenidos de la fe es Dios que te está llamando, que te está hablando. Pues muy bien, pues vamos avanzando un poquito, vamos dando un paso más. De mi fe me enseñó a pensar, que ya vimos que es compatible y que de hecho es un hecho. De hecho, sí. De hecho. Mi fe me enseña a vivir. Y una vida bien pensada, ¿no? Digo, nos podríamos quedar en muchas ideas, en una cuestión meramente intelectual, pero no. La fe nos invita a la vida, ¿no? Y el pensar también nos tendría que invitar a la vida. Me quedo pensando en una frase de una película, a Quirós, y a mí nos gusta mucho esta nueva de Top Gun, ¿no? En donde por ahí... dicen que está buena. Está muy buena, sí. La recomendamos. No es el espacio, ¿verdad, pues? Pero sí por ahí le dice el Tom Cruise al muchacho, le dice, no pienses, solo hazlo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor para el contexto de la película está bien, pero yo recuerdo que acá Dani Quirós sí me dijo, entonces hay que hacerlo, no hay que pensar. Y pues no, es cierto. Hay que aprender a pensar. Ahorita que lo dices es como la lógica que está exactamente, ahorita, ¿no? El pragmatismo, ¿no? Exacto. Y no, más bien hay que pensar para hacer las cosas bien. Y por eso mi fe me enseña a pensar. Y ese pensar, esos contenidos de fe que me impulsan a pensar, me llevan a la vida, ¿no? ¿Cómo te lleva tu fe a vivir mejor? Digo, a lo mejor es algo muy, muy evidente, ¿no? Pero una vida bien pensada. Bueno, antes de abordar así tal cual la pregunta, ahorita me surgió algo que... A ver, échale. Hay tiempo todavía. Muy bien. Así muy rápido lo comento y luego paso ya ahora sí a la pregunta. Como con este prejuicio que se hizo primero en esos siglos, como del siglo XVII, XVIII, del modernismo, se cayó como en el racionalismo, pretender que alcanzamos todo el conocimiento por la sola luz de la razón. Y entonces se quiso dejar de lado a la fe y se puede hablar de una crisis de fe en ese momento, crisis de fe. Pero luego se cayó en el racionalismo. Entonces lo que derivó en eso fue ahora en una crisis de la razón. Y lo menciono por el pragmatismo que ustedes hablan ahorita. Claro. Ahorita como que pues vemos como este pensamiento débil, muy marcado en la sociedad, como imposición, o a veces hasta personalmente como que caemos como en eso, como no querer pensar. Y al no querer pensar, justamente este vínculo que estamos viendo, razón y fe. Al tener tú una razón bien debilitada, bien flaca, bien parca,
pues también la fe sufre mucho en ese sentido. Hay que fortalecer. Y otra cosa, si no nomás la razón, es que también podemos verlo en una fe débil cuando dices, bueno, esto pues ya me lo dijeron, tengo que creerlo y ya, ¿no? Sin razonarlo. Yo ahí quería También abundar. nosotros ahí nos Exacto. podemos equivocar, ¿no? Exacto. También nuestra fe ha de estar impulsada, purificada por la razón. No, de hecho quería abundar eso un poquito, y más como invitación, ¿no? Ujú. O sea, así como le pedimos a la ciencia que se abra también a la luz de la fe, hay que pedirle a los fieles también, a todos los cristianos en general, que fe no es nada más, sí creo porque ya. Ujú, No, sí. hay que razonar la fe, como dijiste. Y es una invitación a que nos formemos. Es importante. Lo más importante es la praxis de la fe, que no es pura moral. O sea, Sí, no se exacto. reduce a lo moral. No es moralismo. Exacto, no es moralismo. Y que esta praxis de fe incluye la formación intelectual. No es exclusiva de los que estamos a lo mejor estudiando para como candidatos al sacerdocio o para los teólogos. No, es incluso yo diría una obligación cristiana, ¿no? Tal cual, sí. Porque de hecho, cuando tú vas estudiando más unos misterios, en este caso, pues de nuestra religión, de Dios, esos misterios, lo que alcances a ver de luz de ellos, porque claro, un misterio es sobreabundancia de luz. Si ves Exacto. oscuridad, no es porque sean oscuros, es por tanta luz. Es tanta Y luz, pues, exacto. como dice el Salmo, ¿no? Es tanto tu misterio, tanto luz, que no la abarcamos. Nos sobrepasa. Y hay Así que ir es. aprendiendo a Exacto, pero lo que a iba a decir verlo, yo, ¿no? aprendes a ver un poquito de pero otro misterio te complementa. Y esa es la formación. Cuando tú vas teniendo como esta formalidad en los contenidos más esenciales de tu fe, vas comprendiendo más y te va quedando más claro. Es que ahí dejas el moralismo. Exacto. O sea, dejan de convertirse en preceptos porque empiezas a ver esa coherencia interna y dices, o sea, ya no es un dato, ya no es una regla, ya no es tienes que ir dices, ahora sale de ti, sale de tu corazón, ¿no? Exacto. Y esto ya nos va a dar paso ahora sí para abordar más de lleno la última pregunta que nos hiciste. Si en un primer momento decíamos que la fe nos ayuda mucho a iluminar el intelecto y con el intelecto tenemos una fe más madura, pero la cuestión de la fe es que no nada más es un conocimiento intelectual, es una cuestión vital. Y este es el gran aporte que va a tener la fe en cada persona cuando es receptor de este gran don que viene de lo alto. Es decir, le va a dar un sentido, una novedad total a tu vida, porque es un conocimiento vital, existencial, personal, que va a involucrar las otras dos facultades, digámoslo así, esenciales de la persona humana. Si hablamos del intelecto, sus otras dos facultades, vamos a sacarlo así en facultades esenciales, son la voluntad y el sentimiento. Fíjate, entonces cuando tú tienes el encuentro con la fe, me gusta mucho algo que dice Lumen Fidei en el número 26, un documento justamente del Papa Benedicto XVI. Uh-huh. Cuando tú tienes contacto con la fe, no solamente tu intelecto queda iluminado, potenciado, con mucho vigor, sino que sucede algo en tu interior. Quedan vinculados, armonizados y entrelazados tu intelecto, tu sentimiento y tu voluntad. Y entonces eso se vuelve un conocimiento personalísimo. Es decir, abarca esencialmente toda tu persona. O sea, lo haces tuyo. Tuyo. Lo haces tuyo. Y te da como un nuevo sentido bien esencial y bien vital. No nada más se queda como en algo intelectual, sino que es para la vida. Y ese es como el gran aporte cuando lo tienes. De hecho, ahí me gustaría hacer una analogía, esa analogía, ¿eh? Sí. Con la ciencia también funciona así. De hecho, están los físicos teóricos y están los físicos aplicados, ¿no? Experimentales, y hasta hay carrillas entre ellos, ¿no? Y todo eso. Y es que ciertamente, o sea, toda teoría, están los físicos teóricos que elaboran digamos, en las ideas, elaboran teorías, hipótesis, predicciones, pero eso no se considera ciencia hasta que se ve aplicado en la realidad. Uh-huh. En la física experimental, ¿no? Cuando en el acelerador de partículas, entonces el bosón de Higgs, el último que se descubre, ¿no? La famosa partícula de Dios que le dijeron. El bosón de Higgs, pues Higgs predijo teóricamente la existencia de este bosón y era una teoría. Cuando por fin se detectó en el acelerador de hadrones, pues entonces ya le dan el premio Nobel y todo esto. Pero es una analogía de esto que estás diciendo, ¿no? O sea, a lo mejor el conocimiento intelectual realmente no es, por así decirlo, humano, sino hasta que se realiza en la existencia, ¿no? Y eso es algo que la verdad creo que los tres hemos experimentado, porque cuando logramos integrar todo esto que Dios nos permite aprender,
y lo logramos ir haciendo vida, como que le da más luz al entendimiento. Y se alimenta, pues, ¿no? La fe y la razón se complementan. Una frase del Papa Francisco: la realidad siempre es más grande que la idea, ¿no? Exactamente. Llevarlo a la vida, es llevarlo a la vida. Muy bien, para ir cerrando, no sé, ¿con qué impresiones nos quedamos? ¿Con qué experiencias? A mí me gustaría comenzar una experiencia que tuvimos pues, los tres aquí en la filosofía, en una de las clases con el padre Héctor Franco. Yo recuerdo que sacaba la conclusión, ya habíamos estudiado a filósofos, a varios, en la historia de la filosofía, y yo veía que muchos de ellos, Descartes, Leibniz, el mismo Kant, ¿no? Ellos empezaban a teorizar, empezaban a filosofar y consideraban a Dios, consideraban las verdades de fe para pensar, ¿no? Y para hacer su filosofía, de manera que coincidiera de alguna manera. Y yo le decía, padre, yo me fijo que te estimula esto de la fe. Y hoy por hoy, filosofía atea, ciencia atea, sin considerar las cuestiones de fe, aunque es algo evidente que no puedes ignorar. Ni debes de ignorar como científico, como persona de razón, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde nos lleva, no? Pues a no pensar, ¿no? A una nada, no buscar el ser, no buscar la verdad, sino simplemente pensar por puro ocio, ¿no? En ese sentido, pues es una llamada a todos, creyentes o no creyentes, a pensar y a considerar la fe, ¿no? En un sentido, y creo que si a la hora de vivirlo no caigamos en el moralismo, porque una fe muy, muy racionalista nos va a llevar siempre a cumplir y ya, ¿no? La fe que se vive para nosotros que somos católicos, ¿no? Es la que te lleva a la relación, ¿no? Esa es la religión, ¿no? El de volver a unir, la religación, el religare, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta relación te lleva a ser más persona, ¿no? Más persona, a ser más. Más allá a lo mejor de cumplir normas, te lleva a una relación que te llena de ser y de ser personal. Yo voy a decir prácticamente lo mismo que tú con otro contexto, y es que la ciencia, y yo lo veo, porque lo he platicado con amigos que están haciendo ciencia, gente que está haciendo doctorados fuera del país, en Europa, en física cuántica, y la ciencia sin fe se vuelve en pura técnica. Es decir, la ciencia sin fe, y es lo que estamos viendo, un desarrollo tecnológico desmesurado que ¿qué está haciendo? Está convirtiendo al ser humano en un objeto de consumo, despersonalizándolo y objetivizándolo, dejándolo a la merced de las fuerzas del mercado. Sí. No viendo toda su dignidad, ¿no? No viendo toda su dignidad. La ciencia, iluminada por la fe, personaliza, humaniza, exacto, que es lo que tú estás diciendo. Sí, claro. ¿No? Yo me gustaría terminar con eso. Ciencia sin fe objetiviza en el sentido de hacer objeto a la persona. Ciencia con fe humaniza, da sentido. Bueno, y a mí me gustaría cerrar, ya estamos a tiempo, ¿verdad? Tú dale. Nada más así súper rápido con 3 puntitos, pero bien cortos, pero a manera de conclusión. El primero, que la razón no tenga prejuicio en el dato de fe. Decía Fer hace rato, cuando la ciencia tiene prejuicios, entonces estás yendo en contra de su misma esencia, porque no tiene que tener prejuicios en tomar datos que se le aporten. Y si tú tomas el dato, aunque no tengas fe, pero el dato de que te está aportando la revelación en el campo de la ciencia para explicarla y te ayuda a explicarla mejor como hipótesis, entonces si te la está explicando y te ayuda a entender mejor la realidad, entonces es porque es válido ese dato y es verdadero y lo vas a concluir. Entonces no tener ese primer prejuicio. Segundo, ya yéndonos más al lado de la fe. Decimos que sí, que es un don que se nos da y que es un misterio y alcanzamos a ver mucho, pero también alcanzamos a no ver mucho. Pero la fe es lo más verdadero porque entramos al conocimiento de Dios, entramos a ver cómo Dios piensa por ese don que Él nos da. Y aunque nosotros no veamos todo, pero por ese acto de confianza en el ser que ha creado todo, es lo más verdadero. Porque si Dios lo ve, entonces es lo más verdadero, aunque yo no vea todo. Decía San Agustín, nosotros conocemos porque las cosas son. Las cosas son porque tú, Dios, las conoces o las hiciste. Y al tercero, y con esto concluyo, ya en el conocimiento personalísimo que hablábamos de la fe, que es como que el más vital para todos nosotros, es que en el fondo, si creemos o si alguien tiene fe, es porque descubre el amor.
el amor de la Trinidad, que es del que venía hablando Fer, y nos topamos con ese amor que es origen de todo, de nosotros mismos. Y por eso es personalísimo e involucra todas nuestras facultades. Y porque somos amados y realmente descubrimos ese amor en nosotros, nos proyectamos en ese amor o en esa sintonía para amar. Y sea en el deber, en la vocación propia de cada cual, lo encauzamos. Y eso le da mucho significado, mucho sentido y mucho bien incluso a la humanidad, para dignificarnos más como personas y también, claro, pues también a nosotros mismos, pero a toda la sociedad. Creemos porque amamos. Muy bien. No, pues creo que para poder abarcar, aunque sea un poquito más, todo lo que quisiéramos decir, hacen falta otras 2 tazas de café, ¿no? Mínimo. O sea, Pero bueno, mínimo. se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por participarnos todo esto. Gracias a ustedes. Gracias Muchas también gracias. a todos los que se quedaron aquí hasta el final. De veras, si tienen alguna duda, ¿verdad? Esto que decía aquí Fer, ¿no? Estas inquietudes sanas, estas inquietudes. A lo mejor uno llega a decir, yo ya había pensado eso. Pues compártanlo ahí, escríbanos ahí en las redes sociales. Pues muchas gracias hermanos, de veras, por esto. Muchas gracias. Gracias, viejos amigos. Placer. Viejos amigos. Gracias. Viejos amigos. Gracias por Totales. todo. Y bueno, no dejen de compartir, no nos dejen de seguirnos. Les recuerdo las redes sociales, seminario.guadalajara en Instagram y Seminario Diocesano de Guadalajara en Facebook y YouTube. Hasta la próxima.